tardes y bienvenidos un jueves más, con esta ya van 3, a este ciclo de conferencias sobre la familia Coloma y su tiempo, que venimos desarrollando gracias a la estrecha colaboración entre instituciones y personas. Instituciones como la Universidad de Alicante, a través de su sede en Elda, el Ayuntamiento de esta ciudad, mediante la Concejalía de Relaciones con la Universidad, y la Fundación Paurides González. Instituciones, ahora sí, a cuyo frente hay personas que han puesto todo su esfuerzo para que el proyecto saliera adelante. En este caso, sobre todo Charo y Amado Navalón, así como Emilio Maestre. Convendrán conmigo en que el trabajo en equipo potencia que las cosas salgan bien y, al menos para mí, están saliendo bien. Bueno, siguiendo con el ciclo de conferencias, nos acompaña en esta ocasión para hablarnos de los Coloma y el contexto histórico en que se movieron el profesor de la Universidad de Valencia, Juan Francisco Pardo Molero. Doctor en Historia por la misma Universidad de Valencia desde 1997, con la tesis La defensa del imperio, política militar en la Valencia de Carlos V, desarrollada bajo la dirección del doctor Rafael Benítez Sánchez Blanco. Debo decirles que, a su vez, el doctor Pardo Molero colaboró junto al doctor Benítez en la dirección de la tesis doctoral del último de los conferenciantes, de Manuel Lomas. Como anécdota, indicar también que en su etapa postdoctoral coincidió en París con el primero de los conferenciantes, y ustedes recuerdan que participó en este ciclo el doctor José Javier Ruiz. Él mismo nos lo comentaba, hace un par de semanas. Debo comentar en esta breve síntesis que intenta aproximar a todos ustedes de manera muy resumida, eso sí, la trayectoria académica de cada uno de los investigadores que vienen a contarnos, a compartir con nosotros cada semana una pequeña parte de sus investigaciones. En este caso, relacionada siempre con alguno de los integrantes de la familia Coloma y la época en que vivieron. Debo comentarles, además, que el profesor Pardo Molero es el director del Máster Interuniversitario Historia e Identidades en el Mediterráneo Occidental, siglos XV al XIX, en el que desde hace más de una década venimos participando las 3 universidades valencianas y a la que se incorporó posteriormente también la de Barcelona. Pese a su juventud, la trayectoria investigadora de Juanfran, que es como le llamamos sus amigos, y me honro en este sentido encontrarme entre ellos, pues como decía, su trayectoria investigadora ha logrado reunir un centenar largo de publicaciones entre libros, artículos y participaciones en obras colectivas, fruto de esa dedicación incansable a la investigación. Autor de libros como La defensa del imperio, política militar en la Valencia de Carlos V, La defensa del imperio, Carlos V, Valencia y el Mediterráneo, La guerra de Espadán de 1526, una cruzada en la Valencia del Renacimiento, o La guerra i els cavallers, els centelles, el comtat d'Oliva y la defensa del Regne de Valencia, entre otros. Juan Francisco Pardo es un magnífico conocedor de los acontecimientos y personajes que poblaron la Valencia del tránsito del medievo a la modernidad, así como muy especialmente del primer siglo de del siglo XVI. Temas como la fortificación de las fronteras valencianas en el siglo XVI o las revueltas protagonizadas por los moriscos tras su forzada conversión, la defensa del territorio tanto
a nivel militar, como en ese sentido de fortificación y torres costeras, entre otros muchos, han sido objeto de análisis en su amplia producción bibliográfica, por lo que entenderán que es la persona más adecuada para acercarnos hoy a los primeros Coloma asentados en tierras valencianas, así como a los progresos conseguidos tanto a nivel económico como social a lo largo, sobre todo, de finales del XV y en el siglo XVI. No se preocupen, no me voy a alargar más en la presentación. Les dejo ya con Juan Francisco Pardo para que desarrolle su conferencia Antes que condes, los Coloma y el Reino de Valencia en el siglo XVI. Muchísimas gracias, Juanfran, por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ti, Carmen, por esta presentación, que me temo que habrá dejado unas expectativas demasiado altas con respecto a lo que voy a decir y que deben tenerlo en cuenta, es fruto de los años que tenemos de conocernos, de los años de trabajar juntos y sobre todo de lo que ha comentado ella, de la amistad que ya tenemos gracias al trabajo que hemos desempeñado y al contacto y afinidades personales, creo también. Quiero agradecer también la invitación que me formularon a través de la profesora Carmen Irles, la Fundación Paurides. Quiero agradecérselo en la persona de su presidente, de Emilio Maestre, quien acabo de conocer, y también de Charo por la ayuda logística que ha prestado desde que se formuló la primera invitación. Para mí es también un honor, es un placer, es un gusto el hablarles a ustedes después de que lo hayan hecho dos personas con las que tengo una vinculación tan estrecha en este mismo lugar, como son José Javier Ruiz Ibáñez, JJ, y Manuel Lomas Cortés. Estoy convencido de que habrán dejado un recuerdo imborrable, seguro, los dos, porque cada uno en su estilo pues, son capaces de despertar el entusiasmo de las piedras. Yo no sé si despierto el entusiasmo de alguien, pero bueno, por lo menos voy a tratar de hablar de un tema que veo que a ustedes les interesa. Veo que Enelda está teniendo un interés últimamente, por lo que he podido averiguar en Internet, en medios de comunicación, etcétera. Veo que Enelda, y particularmente desde esta fundación, desde esta casa, desde la Fundación Paurides, hay un interés notorio en recuperar la memoria y la historia de los Coloma, y voy a tratar de sumarme a ese interés. A lo mejor no les cuento cosas que ustedes no sepan, porque me parece que saben mucho ya de los Coloma en concreto de los que les voy a hablar esta tarde, pero por lo menos vamos a ver dónde podemos situar las cosas que hicieron en ese marco del que nos hablaba antes la profesora Irles, del Reino de Valencia del siglo XVI. Porque antes de que en 1577 Juan Coloma fuese elevado a la dignidad de conde de Elda, su familia había desempeñado ya un papel relevante en el Reino de Valencia, pero también en el conjunto de la monarquía española. Es muy conocida la carrera de su abuelo, de Juan Coloma, del secretario de Fernando el Católico. Ustedes la conocen muy bien y no les voy a hablar ahora de ello. Pero es interesante tener en cuenta que el cargo que ostentó, eso de ser secretario del rey católico, de Fernando el Católico, le permitió influir en el gobierno de la monarquía. O sea, no era un secretario de los que tomaban notas y le llevaba la agenda, no. Era un secretario de los que preparaba las reuniones, preparaba los decretos, los redactaba y aconsejaba al monarca. Y además era un hombre de la confianza del rey católico. Eso significaba en la época ser secretario, el que guardaba los secretos, el que se hacía cargo de los secretos del rey, entre otras cosas. Bien, pues ya conocen ustedes la vida de Juan Coloma, también conocen la vida de su mujer, de la que sería su viuda a partir de 1517, de María Pérez Calvillo de Coloma. Y también quizás en menor medida, porque es un personaje cuya trayectoria es un tanto más oscura, la del hijo de ambos, la del hijo de Juan Coloma y de María Pérez Calvillo, al que yo le tengo cierta simpatía, aunque solo sea porque se llamaba como yo, Juan Francisco. Juan Francisco Coloma, Juan Francisco Pérez Calvillo Coloma o Juan Francisco Calvillo Coloma, como firma de todas las maneras, o Juan Coloma, como a veces lo encontramos también, para liarnos un poco con tantos Juan Coloma en el mismo siglo. Era una costumbre de la época porque parecía que así se perpetuaba el linaje, manteniendo el mismo nombre familiar. Bueno, les decía que se conoce bien la vida de la mujer del primer Juan Coloma,
de María Pérez Calvillo, de origen aragonés, de la fortuna que tenía su familia y la fortuna que ella aportó a la casa, a la familia Coloma, y algo de lo que les voy a hablar yo hoy, que es la colaboración de esta señora en la Guerra de las Germanías, en el bando real en la Guerra de las Germanías. Les decía que también es menos conocida probablemente la vida de su hijo, de Juan Francisco Calvillo Coloma, cuya edad adulta, casi toda su vida consciente, coincide con una cierta declinación, un declive relativo del linaje. Claro, relativo porque después del protagonismo que había tenido el fundador, que había tenido el secretario Juan Coloma, la cierta oscuridad que caracteriza a la familia entre la muerte de Coloma, entre la muerte en 1517 y aproximadamente 1550, pues la diferencia es muy grande y eso coincide con la vida de Juan Francisco Coloma, que murió en 1539, como ustedes saben. Y lo que vamos a hacer aquí, lo que quiero hacer esta tarde es interesarme por estos dos últimos personajes, por María Pérez Calvillo y por su hijo Juan Francisco Coloma. Pero más que repasar su vida, quisiera explicar cómo participaron los dos en la sociedad y en la política del Reino de Valencia y por qué fue importante esa participación para ellos y para sus sucesores. O sea, ¿qué lugar ocupaban los Coloma en Valencia antes de ser condes? De ahí el título de esta charla. Para ello vamos a echar un vistazo, sobre todo, a los dos fenómenos en los que intervinieron uno y otro activamente, activamente. Dos fenómenos que podemos situar entre los más graves de su tiempo en Valencia y que estaban además muy relacionados entre sí, como espero que veamos. Se trata de la Guerra de las Germanías, el primero de ellos, y de la defensa del reino frente a corsarios turcos y norteafricanos, el segundo. Como es bien sabido, las Germanías, la revuelta de las Germanías, la Guerra de las Germanías, pues fue un movimiento popular constituido por artesanos y campesinos en el Reino de Valencia que protestaban, ¿contra qué? Pues contra los abusos de los poderosos, que reclamaban una justicia imparcial y que pedían unos impuestos menos onerosos. No sé si les suena, impuestos menos onerosos. Parece que hoy en día hay una subasta por ver quién lo rebaja más y a la hora de la verdad seguro que seguimos pagando lo mismo y los mismos. Pues entonces ya la población se manifestaba en contra de unos impuestos excesivos que gravaban más a unos que a otros y que sobre todo recaían en esas clases trabajadoras, en los campesinos y en los artesanos, mientras que la nobleza estaba exenta de los impuestos que aquellos tenían que pagar. Tenían otras maneras de contribuir a la monarquía, no se crean que se iban de rositas, pero era diferente. Quienes soportaban de verdad el peso fiscal de la monarquía era lo que se llamaba en la época los pecheros, los que pechaban, los que pagaban los pechos, que era como se llamaban los impuestos. Y estos eran campesinos y artesanos, pequeños comerciantes, etc. Este movimiento de las Germanías, protestando por todo lo que les decía, se extendió a partir de 1519 desde la ciudad de Valencia, que es donde surgió, a todo el reino de Valencia, sin que las autoridades pudiesen evitarlo. Ahora bien, en junio de 1521, la amenaza que suponían los agermanados para el gobierno del reino, para la paz social, para el orden tradicional dominado por la aristocracia, dominado por esos poderosos a los que me refería antes, contra los que se levantaban las quejas de los agermanados, la amenaza que suponía ya era demasiado grave para ese gobierno, porque los agermanados pretendían imponerse por la fuerza en todos los sitios donde encontraban alguna resistencia, como fue, por ejemplo, en el maestrazgo, como fue, por ejemplo, en el ducado de Gandía, y eso provocó el inicio de la guerra, porque obligó al ejército real, con el apoyo de la nobleza, a reunir un ejército con el que tratar de reprimir, con el que tratar de derrotar a los agermanados, a los rebeldes. Al frente de ese gobierno, como virrey de Valencia, se encontraba Diego Hurtado de Mendoza, conde de Mélito, quien, además de encargarse de reunir y dirigir un ejército para luchar contra los agermanados, se vio en la necesidad imperiosa de pagarlo. O sea, necesitaba dinero para pagar este ejército. Enseguida veremos por qué. Pero, como los agermanados, ya les he dicho que protestaban, una de las razones de su protesta era los elevados impuestos que debían pagar. Y como los agermanados se negaban a pagar impuestos, las arcas reales, los cofres de donde debía haber sacado dinero el virrey para pagar el ejército, estaban vacíos, porque no pagaban impuestos nadie. En cualquier caso, también es verdad que aunque hubieran estado llenos de los ingresos ordinarios que tenía la corona, que tenía el rey en Valencia y que eran los que podía manejar el virrey, aunque todo el mundo hubiese pagado los impuestos que le correspondía, con eso no habría bastado. No habría sido suficiente para pagar un ejército real en condiciones para derrotar a los agermanados. Por tanto, el virrey necesitaba dinero.
porque la guerra, entonces como hoy, requería una cantidad ingente de dinero para pagarla. Y si no, que se lo digan a Putin, que se lo digan a los ucranianos, que se lo digan a la Unión Europea, que también en parte tiene que estar financiando el esfuerzo de guerra que está haciendo Ucrania. Y sin dinero, ¿qué podía hacer el virrey? Pues lo que habríamos hecho cualquiera, recurrir al préstamo. Y aquí es donde entra, como ustedes saben bien, María Pérez Calvillo, la señora viuda, ya viuda porque su marido había muerto en 1517, de Elda, y que fue una de las personas, y aquí no exagero, que más dinero prestó para sostener al ejército real. Su aportación, y esto creo que es lo que interesante, donde yo puedo decir algo que tenga más peso, su aportación merece valorarse en el conjunto de la financiación del ejército real. Por sí misma es impresionante, pero si la consideramos en el conjunto de esa financiación, es decir, en lo que hicieron otras personas que también financiaron el ejército, pues todavía cobra más relieve. Y esto por dos razones. Primero, porque en números redondos, o sea, en el global de lo que aportó ella y de lo que aportaron todos los que prestaron al ejército real, representa un porcentaje muy importante de todo el dinero movilizado para la guerra. Y en segundo lugar, y no menos importante, porque doña María participó en todos los tipos de operaciones económicas que se pusieron en marcha para pagar las tropas reales, en todos los tipos de préstamos, porque no hubo uno solo, hubo varios, y lo veremos dentro de un momento. Bueno, si sumamos todas las aportaciones, todos los préstamos, todas las entregas de dinero que se hicieron a nombre de doña María, que hizo ella para pagar el ejército del virrey, el total, la cantidad total, no es inferior a los 14.000 ducados. Esa es una cifra muy importante para la época. En moneda valenciana son más de 300.000 sueldos, o sea, 15.000 libras. Una cifra importante. Para que nos hagamos una idea, un soldado de infantería, un soldado corriente de infantería, no necesariamente un arcabuz, cobraba un poquito menos de 3 libras. O sea que con 15.000 había para pagar unos cuantos. Pero la cifra, esa cifra global que les he dicho de 15.000 libras o 14.000 ducados, debemos tomarla con prudencia. Es cierto que asientos a su nombre aparecen en diversas cuentas. Lo que ven en la pantalla es una relación de las cuentas de la Guerra de las Germanías. Ahí he puesto cuentas de las guerras de las Germanías y otras, porque a decir verdad, esa lista de 34 cuentas, de 34 libros de asientos de entradas y salidas, de ingresos y de gastos del ejército real, esa lista que hay 34 libros de cuentas, no todos son de la Guerra de las Germanías. Hay unos 4 o 5 que son de otras cosas coetáneas. Alguna de la guerra de la Sierra de Espadán, que ya estudié en su momento y es una de las cosas que ha mencionado la profesora Irles, pues también está ahí incluida esa cuenta. Pero la gran mayoría de cuentas que hay anotadas en esa lista se refieren al ejército real que combatió en la guerra de las Germanías a las órdenes del virrey de Hurtado de Mendoza y que fue financiado en parte con el dinero de doña María. Por lo menos en 5 de estas cuentas, debo decirles que no las he localizado todas. Este papel que ven ahí es un papel del siglo XVI, es un papel que se redactó, que se escribió por los inspectores del Real Patrimonio, los inspectores de finanzas, esas personas que revisan el estado de cuentas, que comprueban si el dinero se ha ingresado y se ha gastado adecuadamente, que vinieron a Valencia en la década de los 60 y que se dedicaron a revisar las cuentas de los oficiales del patrimonio desde décadas atrás y que empezaron por las de la Guerra de las Germanías. Y se anotaron cuáles cuentas debían revisar. Y ese papel que se conserva, fíjense ustedes que debajo lo que hay es un libro encuadernado en pergamino. Ese papel estaba doblado en 4 trozos, como ven ahí los dobles perfectamente, y metido en una de las guardas, que por eso se llaman guardas, de ese libro. Ahí estaba ese papelito, y cuando me lo sacaron el archivo, lo desplegué, dije, fíjate qué bonito, esto me va a servir a mí para controlar los libros que voy consultando y los que no. He localizado bastantes de los que hay ahí. Algunos me consta que no se pueden consultar porque están muy deteriorados y otros no los he encontrado. Entonces vamos a decir que están perdidos, que se han perdido, que han desaparecido, o por lo menos yo no los he encontrado. Pues probablemente en unos 20 o así localizados sobre la Guerra de las Germanías, incluyendo libros de cobro de multas a los agermanados, que ya no tienen tanto que ver con la actividad militar, por lo menos en 5 de ellos aparecen asientos a nombre de doña María. Claro, el problema que tenemos aquí es que hay que depurar muy bien los ingresos comparándolos de un libro a otro por si hay duplicidades.
porque en algún caso puede que se ingrese una partida en un sitio y se anote también como un ingreso en otro porque se envía de la cuenta de un pagador a la cuenta de otro. Por eso hay que tener mucho ojo. Yo he procurado tenerlo, pero como nadie está libre de errores, a lo mejor en algún caso puedo haber hinchado las cantidades que correspondían a doña María. Pero sumando los asientos que me parecen independientes unos de otros, me da esa suma de 14.000 ducados. Esos 14.000 ducados constituyen el 10% del dinero en préstamos que ingresó el Ejército Real para pagar a las tropas. El 10% es una cantidad importante solo a cargo de una persona, mujer por añadidura. Y además es el 8% del total, o sea, ya préstamos o no préstamos, porque la inmensa mayoría del dinero fue a base de préstamos. Vamos a pasar. Estos que ven ustedes aquí son cuentas, libros de cuentas de los pagadores del Ejército Real de la Guerra de las Germanías. Algunos finitos, como este de aquí, otros un poco más gorditos, como este que ven aquí. Todos ellos llenos de anotaciones, de ingresos y de gastos. Y ahí es donde aparecen las anotaciones a favor de doña María. Préstamos, les decía, porque fue la manera preferente que tuvo la corona de reunir dinero durante aquella guerra. Recordemos que no tenía nada de liquidez cuando comenzó el conflicto. Claro, dinero. ¿Por qué dinero? Porque había que pagar a las tropas. ¿Y por qué había que pagar a las tropas? ¿No las había? Había que reclutarlas en primer lugar, pero es que en el Reino de Valencia no había soldados, no había un ejército permanente, ni en el Reino de Valencia ni en casi ningún reino de la Europa de entonces, de principios del siglo XVI. No existían, irán apareciendo a lo largo de la Edad Moderna, pero no había en los reinos de entonces un cuerpo militar de profesionales armados, equipados y listos en todo tiempo para la guerra, lo que conocemos como ejército permanente. Desde luego, defender el territorio, defender el reino, era responsabilidad del rey, pero la defensa se organizaba siempre a partir de las obligaciones de servir al rey que tenían, ¿quiénes? Los nobles y las ciudades. Cuando el rey los convocaban, parece nobles y ciudades, dicen, entonces se libran todos los demás. Vamos a ver que no, que aquí no se libra nadie. Cuando el rey convocaba a unos y a otros, a los nobles y a las ciudades, los nobles recurrían a ¿quiénes? A sus mesnadas, a sus vasallos. A los campesinos que trabajaban para ellos, a los pequeños señores que estaban vinculados a ellos, a los que habitaban en las ciudades de señorío, a estos recurrían los nobles. Y las ciudades, ¿a quiénes recurrían? A las milicias municipales, que estaban formadas por los artesanos, por los comerciantes, por los labradores que vivían en las ciudades. En ambos casos se trataba de contingentes no profesionales. Aquí tienen ustedes una representación tardía con respecto a lo que estamos viendo, de principios del siglo XVII, de la procesión del Omegang, una celebración cívica y religiosa en Bruselas, de 1615. Estos son milicias municipales. Estas personas que ven aquí, algunos, a ver si los veo bien, aquí, así por el humo se ve, algunos disparando, son los tiradores, los shooterei, que se llaman los escopeteros o tiradores, muy típicos en las provincias de Flandes. Otros llevando espada, otros llevando lanzas. Estos son milicianos, estos son los miembros de la milicia cívica. Más conocido que esto es el cuadro de la Guardia de Noche, como ustedes recordarán, el de Rembrandt, me salía el nombre. La Guardia de Noche es también una milicia cívica. Me ha gustado más incluir este cuadro porque es de una ciudad que pertenecía todavía a la corona de España, que estaba vinculada a la monarquía hispánica, como era Bruselas a principios del siglo XVII, y no Ámsterdam, que era una ciudad que se había rebelado contra el rey de España y que ya se había desvinculado de la monarquía. O sea, una ciudad como Valencia, una ciudad que tenía su propia milicia, que era un fenómeno común a la Europa de entonces. Pero claro, los burgueses, por mucho que les gustara disparar, por mucho que se entrenaran los fines de semana, no tenían una preparación militar adecuada. En esta época, ni los labradores, ni los artesanos, ni los comerciantes se preparaban militarmente para la guerra, a pesar de que a veces tuviesen que hacer frente a las necesidades defensivas al constituir la milicia local. En el siglo XVI, solamente los nobles tenían una formación militar genuina y una auténtica vocación guerrera. Estos eran los que constituían la caballería del ejército feudal, del ejército real. Era la típica caballería feudal, la que componían los nobles. Por su parte, las milicias municipales y los campesinos, que eran también los que formaban en las mesnadas de los señores, formaban la infantería. Tengan ustedes en cuenta que en el siglo XVI cada vez es más importante la infantería con respecto a la caballería. Por tanto, los contingentes de este tipo van ganando un peso creciente en las guerras.
Este sistema de recurrir a los nobles o de recurrir a las ciudades, de recurrir a las mesnadas y de recurrir a las milicias, era el sistema militar que se consideraba el adecuado, el propio para defender el reino de Valencia. Que fuesen sus habitantes quienes los protegiesen con las armas en las manos. Y esto era una cuestión de honor. Se consideraba además poco honorable que asumieran ese papel de defender el reino propio soldados profesionales, soldados mercenarios, y peor si eran extranjeros. Pero precisamente los agermanados eran quienes componían las milicias locales. Eran los artesanos, los campesinos que tradicionalmente formaban las milicias de las ciudades, empezando por la de la ciudad de Valencia, que era la más numerosa del reino. Es más, se da la circunstancia de que esas milicias se acababan de rearmar. En 1519 se había dado orden de que se rearmasen las milicias locales, se reorganizasen y se pusiesen a punto para la guerra, para hacer frente a los ataques constantes y recurrentes que perpetraban los corsarios musulmanes, turcos o norteafricanos contra la costa del reino. Es un problema endémico sobre el que luego volveré porque se mantendrá durante casi toda la Edad Moderna y entonces será un problema recurrente, los ataques de corsarios contra la costa. Y para tratar de prevenirlos se dio orden en 1519 de que se renovasen las milicias, de que las milicias estuviesen a punto de guerra. Claro, a raíz de esta orden, los campesinos, los artesanos que se organizaron militarmente tomaron conciencia de sus reivindicaciones contra los poderosos, tomaron conciencia de su fuerza y organizaron el movimiento agermanado. Cuando ese movimiento se hizo demasiado peligroso para el gobierno y cuando hubo que tratar de reprimirlos por las armas, se encontró el virrey con que no podía recurrir a las milicias locales para hacerle frente, porque eran agermanadas. Y por eso necesitaba contratar un ejército profesional, un ejército a sueldo, por poco honorable que pareciese esa situación, por poco acorde con el honor del reino, que era tener que recurrir a soldados a sueldo, a soldados mercenarios, diríamos hoy, a profesionales. Entonces el virrey lo que necesitaba era dinero, y para reunir el dinero era necesario el préstamo. Y el préstamo no era de un solo tipo. En la Guerra de las Germanías, el virrey Diego Hurtado de Mendoza recurrió por lo menos a 3 tipos de operaciones crediticias distintas. La primera es la que se conocía en la época como préstamo gracioso, protagonizado por los nobles. La segunda, más común, el préstamo interés, con intervención de financieros y de mercaderes. Y la tercera es el préstamo institucional, sobre todo a cargo de municipios. En los 3 tipos de préstamos destaca el nombre de Doña María. En los 3 participó. Por eso les decía que es importante, por el volumen de su aportación y por la calidad, porque estaba en todas partes, en todas las operaciones posibles. Bueno, el primer préstamo al que recurrió el virrey, Hurtado de Mendoza, fue el préstamo hecho por los nobles. Préstamo gracioso, que les decía, maldita la gracia que les haría a ellos prestar el dinero. Pero así se llamaba. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir gracioso? Parece que yo tendría que haber pasado página, sí, hace un momentito. Bueno, aquí tienen un ejército profesional. Este es el ejército del emperador Carlos V en la batalla de Pavía y el ejército de Francisco I en la misma batalla. Francisco I derrotado por Carlos V. Es una de las grandes victorias del ejército imperial y español, con participación destacada de los arcabuceros españoles contra Francia. Victorias recurrentes en el siglo XVI. No había forma de que los franceses nos ganaran una batalla, poquitas ganaron. Esto es lo que quería el virrey. Que el virrey, además, Hurtado de Mendoza, era veterano de las guerras de Italia, había combatido con el gran capitán en Italia, sabía lo que era un ejército profesional y un ejército eficaz, y eso era lo que él quería, y esto costaba mucho dinero en la época. Bien, les decía que el préstamo que hacían los nobles era préstamo gracioso. ¿Por qué? Préstamo para reunir ese ejército profesional que quería el virrey. Gracioso quiere decir en la época, en primer lugar, sin interés. O sea, que los nobles prestaban su dinero y el rey lo devolvería sin intereses cuando pudiera. Claro, no tenía prisa, porque como no corría interés, además en tiempos de inflación, como fue el siglo XVI, como ahora, pues el tiempo jugaba a su favor, cada vez el dinero valía menos. Ahora bien, hacer algo de forma graciosa o gratuita no quiere solamente decir sin interés, sin el interés financiero que devenga un préstamo, también significa que se hace sin compulsión, sin obligación. Bueno, así es el préstamo, así fueron algunos de los préstamos que hizo Doña María. Y aquí se puede ver en este asiento contable, a ver, aquí está la flechita, en este asiento contable que hay aquí, así son los asientos de las cuentas que les enseñaba antes,
y aquí tienen la transcripción, que la cantidad de dinero que hay anotada a su nombre, que son nada menos que ¡ay, perdón! Me he pasado. ¡Ay, ahora me he pasado más! Aquí, 1 y 2, ya he vuelto. La cantidad de dinero que se anota a su nombre es una cifra importante, que son 2.000 ducados, 42.000 sueldos. Y esto lo presta, como se dice aquí, graciosamente. O sea, que el préstamo es gracioso. Claro, sin interés, de acuerdo, pero también sin obligación, sin compulsión, sin que nadie fuerce a doña María a prestar el dinero. A doña María y a los demás nobles, que fueron muchos los que prestaron. Iba a decir nadie, pocos tanto como ella, que prestaron tanto a la corona. Y esto es importante. Recuerden ustedes que la guerra es un asunto de honor, se lo he dicho antes. Bueno, tenemos que pagar soldados. Bueno, no hay más remedio que pagar soldados porque no podemos recurrir a las milicias. Trataremos de poner nuestra hueste, pero hay que pagar soldados igualmente. Ahora, que nadie diga que estamos pagando el dinero a la fuerza, que estamos aportando el dinero forzados, porque entonces parecería poco honorable, parecería que el rey nos está obligando y nosotros contribuimos contra nuestra voluntad. No, que quede claro que lo hacemos libremente. Por eso se decía el préstamo era gracioso, no solo porque era sin interés, sino también porque era libre. Y así se preservaba el honor de los nobles. Pero lo cierto es que los nobles no se podían negar. No se podían negar porque cuando el virrey, con la necesidad que tenía por su falta de soldados y de dinero, pedía dinero prestado a los nobles en nombre del rey, los nobles debían obedecer, porque era su obligación servir al rey. Además, no olvidemos que los reyes tienen una cosa en la época que ya quisiéramos tener más de uno, que es el poder absoluto. Y al poder absoluto no es que recurrieran todos los días para el gobierno cotidiano, no, eso sería una locura. Recurrían cuando no había más remedio, en casos de necesidad. Pero qué mejor necesidad para recurrir al poder absoluto que una guerra. Qué mayor urgencia y necesidad extraordinaria que una guerra que justificaba que los reyes recurriesen a todo su poder y pidiesen el dinero a los nobles. Les podían haber pedido hasta su casa, hasta sus hijos, lo que fuera, pero tampoco había que abusar, tampoco había que pasarse porque había que mantener la lealtad de la nobleza. Por tanto, se conformaban con pedir el dinero prestado sin interés, prestado de forma graciosa y de manera que pareciese que los nobles lo daban voluntariamente, sin dar la impresión de que servían a la fuerza, lo que además habría sentado un precedente. Y se trataba de que no lo hacemos obligado, lo hacemos porque queremos. Vale. De esta manera, el préstamo gracioso salvaba las apariencias. El virrey conseguía dinero y los nobles podían decir que lo daban libremente, lo daban porque querían. Era una forma ingeniosa de preservar el poder del rey y la obediencia que se le debía, juntamente con la libertad de los nobles y el carácter voluntario de su servicio. Y esto no era algo exclusivo del Reino de Valencia. En Castilla, en la guerra contra los comuneros, los nobles, estrictamente coetánea a la guerra de las Germanías, la guerra de las comunidades de Castilla, la de los comuneros, Padilla, Bravo y Maldonado, también rebeldes contra la corona y contra parte de la nobleza, aunque ellos eran hidalgos. Pues bien, los nobles prestaban el dinero de la misma manera, gratuitamente, graciosamente, sin cobrar interés, como si lo hicieran a gusto, que no me lo creo, pero bueno, se trataba de, como les decía, salvar las apariencias. Y no solamente ocurría eso en la monarquía española. Los reyes de Francia o Inglaterra hacían lo mismo, pedían subsidios o donativos de manera similar. Uno de los más famosos es el que se llamó el Amicable Grant, el don amistoso, el don amigable, el regalo simpático que pidió Enrique VIII a sus vasallos, que maldita la gracia que les haría también, que por muy amistoso que se presentara, como un regalo amistoso, era una contribución forzosa, que además despertó bastante oposición en Inglaterra. Este préstamo, el préstamo nobiliario y gracioso, fue sobre todo importante al principio de la guerra, porque el virrey apenas controlaba territorio, casi todo estaba en manos de los agermanados, no podía recurrir a las ciudades para que le prestaran dinero, tenía que recurrir a los nobles, a los únicos que podían aportarle apoyo y dinero. Durante el resto de la guerra, los nobles siguieron prestando su dinero de forma graciosa, pero sus contribuciones empiezan a decaer en números absolutos y sobre todo en números relativos con relación al total de ingresos del virrey. Fue en ese momento, ya mediada la guerra, a partir de septiembre y todavía más aún a finales de 1521 y primeros de 1522, cuando destaca la aportación de doña María. Esta que ven aquí era de enero de 1522. Bueno, vamos a seguir viendo alguna más, si quiere. No, no quiere. Es que no, soy muy torpe. Ay, voy a ir aquí, que es donde están las fechas.
Ahí. ¿Por qué me haces esto? Ahora, qué mal lo he pasado, por Dios. Bueno, aquí tienen otra prácticamente de las mismas fechas por una cantidad un poquito menor. Aquí les he puesto unos cuantos asientos más para que vean 2 páginas de estos libros de cuentas. Aquí, ahí me muevo mejor con la flecha que luego para el cursor, para pasar. Aquí tienen ese asiento que lo tengo aquí transcrito, de 15 de enero de 1522, el recibo de 476 libras, 6 sueldos y 8 dineros, per préstec graciós, por préstamo gracioso, que fa a la Regia Cort, que fa a la corte, que hace a la corona, Doña María de Calvillo y de Coloma. Una cantidad un poquito menor que la que veíamos antes. Aquí tenemos la siguiente imagen, si no me equivoco, sí, un poco más. Aquí son 43.000 sueldos, que es algo más de 2.000 ducados. Vuelve a ser una cantidad bastante importante, pero ojo, aquí no se dice que sea gracioso. No lo sé si es cosa del copista, pero aquí no se dice que el préstamo sea gracioso. Por eso les decía que no todo el dinero que prestó doña María está con la etiqueta de préstamo gracioso. Con seguridad, solo 2.500 libras, poco más o menos. De las demás cantidades, pues es una parte importante, pero no es la mayoría, ni mucho menos. Tampoco puedo decir lo contrario. Por el hecho de que no se anotara así, tal vez lo era, pero no puedo decir ni una cosa ni la contraria. Bueno, pero lo importante es que a mediados de la guerra, ya a finales de 1521 y 1522, es cuando empieza a cobrar más relieve la aportación de doña María, cuando empieza a ser importante. Es más, estos préstamos que hace doña María también nos dan una pista de las buenas relaciones que mantenía con la nobleza valenciana. En este primero que les he puesto aquí, habrán leído ustedes que actuaron de avalistas de doña María 2 de los nobles más importantes del Reino de Valencia en ese momento. El conde de Oliva, que es uno de los titulados principales, Jope, te va solo cuando quiere, y don Jaime de Aguilar o Jaume de Aguilar, que era señor de Alacuás y que era enormemente rico, que también es otro de los nobles que presta cantidades importantes al ejército real en la Guerra de las Germanías. Y ambos actuaron de avales de doña María, comprometiéndose a adelantar el dinero si éste no llegaba a tiempo, porque, si siguen leyendo, el dinero que doña María prestaba al rey se entregaría al tesorero, a Alonso Sánchez, tesorero del Reino de Valencia, se entregaría en Zaragoza. Recuerden ustedes que doña María era de Zaragoza y que allí es donde tenía su fortuna, donde tenía buena parte de sus señoríos, y por tanto le era más cómodo hacer las operaciones financieras a través de esa plaza. Y en tanto que el dinero llegaba, estos 2 nobles tan importantes como el conde de Oliva y Jaime de Aguilar se comprometían en nombre de doña María porque sabían de sobra la liquidez que tenía doña María para prestar el dinero y para hacerse cargo de esos 2.000 ducados que había prometido en ese momento, junto con otras cantidades. Bien, pero doña María también tendría otras formas de hacer llegar el dinero al ejército real. Recuerden que el primer modelo, el primer tipo de operación crediticia era ese préstamo gracioso hecho por los nobles. El segundo era el que gestionaban o se gestionaba a través de financieros, de mercaderes, en el que intervenía el interés, en el que intervenía el préstamo interés. También aquí intervino doña María. Eso servía muchas veces para adelantar el dinero cuando los nobles no podían disponer de él de manera inmediata. Podían tardar un tiempo en reunir el dinero necesario y como había que pagar a las tropas, pues se pedía el dinero prestado a un mercader, a un financiero, a un banquero. O también lo hacía el propio tesorero, Alfonso Sánchez, por orden del virrey, tomar dinero a préstamo para pagar la nómina del ejército real. Y la propia doña María en algún momento recurrió a los servicios de alguno de los banqueros que había en el Reino de Valencia para que el dinero llegase a tiempo al virrey y pudiese pagar la nómina de los soldados. Es el caso de este banquero, de Battista Burgarini, un mercader sienés italiano, que es uno de los grandes financieros que participan en la Guerra de las Germanías. Es uno de los banqueros que más dinero prestó al virrey. Claro, los mercaderes, los financieros, los banqueros, no solamente disponían de dinero, no pensemos que tenían el dinero en efectivo en un cajón o en una caja fuerte en su casa, pero muchas veces lo que tenían eran medios para reunir el dinero. Podían contactar con otros mercaderes y hacer acopio en pocos días, en muy poco tiempo, del volumen tan importante de dinero que se necesitaba para pagar a las tropas y proporcionarlo al virrey, a veces como adelanto de lo que habían prometido los nobles o las ciudades o las instituciones que prestarían al virrey. Claro, lo prestaban a interés
y a menudo a interés de cambio, y ese interés podía ser tan elevado que llegaba al 20% anual, lo cual podía proporcionar unos rendimientos y unos beneficios extraordinarios. Un par de ejemplos. En 4 años, los mercaderes genoveses Tommaso y Niccolò Spinola consiguieron 700 ducados de intereses por 1000 que le prestaron al virrey, en 1521. Piensen, le presto 1000 ducados, me espero 4 años y cobro 1700. Un negocio redondo. Más aún, pero porque también invirtieron más cantidad, otros mercaderes genoveses, Antonio Sodimare y Bernabé de Grimaldo, consiguieron 10.700, vamos a ver, por 10.700 ducados que prestaron, 10.700, consiguieron intereses de casi 8.000 en poco más de 4 años. O sea, una fortuna. Claro, intereses y beneficios elevadísimos, pero también un riesgo mucho mayor, es lo que suele conllevar esto. Riesgos mayores, sobre todo si la posición de los mercaderes no era lo suficientemente sólida como para aguantar la espera. Yo te puedo dar 10.000 ducados, pero esos 10.000 ducados no me los he sacado de la manga, ni de un cajón, ni de la caja fuerte. Los he tenido que pedir prestados a mi vez. He tenido que buscarlos en otros mercaderes, en otros banqueros, porque si no, ¿de dónde sale una cantidad de dinero tan importante como esa? Y lo que tengo que hacer es aguantar los 4 años dando largas a mis acreedores o pagándoles una parte hasta que me restituyan a mí el capital y los intereses. Y entonces ya haré cuentas y veré si la operación me ha salido rentable. Pero si no tengo la solidez suficiente o el crédito suficiente como para aguantar, ¿qué es lo que ocurre? Que me voy a la ruina. Y eso es lo que le pasó a este señor, a Battista Burgarini. No necesariamente por esta operación en la que participó doña María, aunque es un poco oscura. Luego lo veremos un poco más dónde está la oscuridad de esta operación, sino porque participó en muchas, porque adelantó mucho dinero del que necesitaba el virrey y luego se vio entrampado porque no pudo cumplir él con las obligaciones que había contraído con otros mercaderes. Y al final la banca que él tenía, el banco en el que prestaba dinero, quebró y se fue a la ruina este señor, tuvo un proceso de embargo, en fin, lo pasó bastante mal después de la guerra. Ahora bien, las inversiones que hacía la viuda María Coloma, María Calvillo, eran normalmente más seguras, porque se hacían sobre instituciones del reino, en particular sobre los municipios. Este es el tercer tipo de préstamo, el tercer tipo de operación crediticia que hemos visto antes. Recuerden, era el préstamo gracioso de los nobles, el préstamo a interés de los mercaderes y ahora tenemos el préstamo institucional, el que hacían instituciones del reino, como por ejemplo los mercaderes, las ciudades, no sé por qué les he dicho los mercaderes, creo que me ha liado el bueno de Battista Burgarini. El préstamo que hacían sobre todo los municipios, las ciudades y villas que prestaban dinero al rey. Y esto dio cierta fortaleza económica al ejército real cuando se iba agotando el préstamo de los nobles, ya les he dicho antes que fue decayendo conforme la guerra avanzaba, y conforme también el préstamo de los mercaderes resultaba abusivo, resultaba con unos intereses excesivamente altos. Había que recurrir a otro tipo de ingresos que fuesen menos onerosos. Y los encontraron en el préstamo que podían proporcionar las instituciones, como las ciudades y los municipios. Y esto solo se pudo hacer cuando la guerra ya estaba avanzada. ¿Por qué? Por lo que les decía antes, porque al principio de la guerra, ¿quiénes controlaban las principales ciudades y villas del reino? Los agermanados. Entonces no se les podía pedir dinero, no les podías decir, oye, dame dinero para derrotarte a ti. Pues va a ser que no, evidentemente. Pero conforme el virrey y el ejército real fueron controlando mayor territorio en el reino, ya tuvieron a su disposición las arcas municipales para que les prestasen dinero. Además, cuando se reconquistaba una ciudad y cuando el ejército estaba cerca de la ciudad o en la misma ciudad, a ver quién se iba a oponer a una demanda de dinero. Oye, aquí tengo el ejército, si no me prestas el dinero, igual te saqueo, igual me lo cobro por la fuerza, pues mejor prestar el dinero por las buenas. El préstamo de las instituciones, especialmente el de los municipios, también se hacía como el de los nobles de forma teóricamente graciosa. No generaba en sí mismo interés, aunque ya veremos que lo generaría de otra manera, indirectamente. Y se suponía que las ciudades y las villas servían voluntariamente. En ese sentido es gracioso, como el que hacían los nobles. Pero estos préstamos, ya lo ven, se concedía a menudo con el ejército a las puertas, por lo que poco graciosos podían ser. Y también las ciudades y villas reales tenían otro interés en prestar dinero al virrey, y era tratar de lavar su participación en las germanías, porque muchos municipios habían estado muy comprometidos, la misma ciudad de Valencia, o municipios tan importantes como Alcoy, como Castellón, como Burriana,
como Villarreal, habían estado profundamente, Burriana quizá menos, pero Villarreal y Castellón sí, profundamente implicados, o Alicante, la ciudad de Alicante, en las germanías, y por lo tanto querían lavar ese pasado agermanado prestando dinero al rey, y así era una manera de servir a la corona. Bueno, ¿cómo reunían el dinero los municipios? Lógicamente, en cuanto los liberaba, digámoslo así, el ejército real, pues no imaginemos que las arcas de un municipio iban a estar llenas. Ya se habrían tratado de llevar todo lo que hubieran podido los agermanados, de haber dejado seco el municipio. Los municipios tampoco tenían mucho dinero líquido para prestar al rey. Entonces también tenían que recurrir al préstamo. Pero no iban a hacerlo al préstamo interés, porque entonces se habrían entrampado las haciendas municipales. En la época lo que hacían era, como hoy hace el Estado, recurrir, o la Generalitat, recurrir a la deuda pública, recurrir a títulos de deuda. Estos títulos de deuda, en aquella época, se llamaban censales. Un censal era un título de deuda que podía vender cualquiera. Esto es importante y es interesante, porque no solamente lo vendían las instituciones, como ahora que es el Estado el que vende deuda pública. Entonces, este tipo de deuda la podía emitir cualquiera, un particular. Necesito dinero, pues vendo un censal. Y a cambio de que me des dinero, te voy a pagar una renta anual, que se llamaba pensión, las pensiones de censales. Cuando una ciudad necesitaba dinero, pongamos por caso, necesitaba hacer una muralla o renovar la muralla y necesitaba, qué sé yo, 10.000 libras, pues emitía un censal o varios por el total, por las 10.000 libras. Si encontraba un comprador que le daba las 10.000 libras, se comprometía a pagarle una renta anual que en la época estaba en torno al 6% anual. O sea que de 10.000 libras yo te voy a pagar todos los años 600. Claro, la ciudad consigue el dinero que quiere. Y el inversor consigue una renta que, como está respaldada por un municipio, es una renta segura, porque las propias rentas del municipio, los impuestos, las tasas municipales, todo el dinero que ingresaba el municipio de manera ordinaria, se consignaban o se reservaban para el pago de esta deuda. Eran la garantía del pago de las pensiones de censales. Por eso las inversiones en censales que emitían los municipios eran sólidas, era una inversión rentable y te daban una renta de la que podías mantenerte, que podías mantener durante muchos años. Todos ganaban. El que vendía el censal conseguía el dinero que necesitaba y el comprador se aseguraba una buena renta. Cuando en la Guerra de las Germanías el virrey pedía dinero prestado a una ciudad o a una villa, lo que hacían estas era emitir censales y buscar compradores para las mismas. Una de las operaciones, yo creo que la más lucrativa de préstamo institucional y municipal de toda la guerra, es la que hicieron en septiembre de 1521 5 villas de la Plana. Son las que tienen ustedes ahí, en este asiento contable enumeradas. Morella, Peñíscola, Castellón, Burriana y Villarreal, que se comprometieron a emitir censales para prestar al ejército real. En 10 días aportaron al ejército real más de 17.000 libras, 17.500 libras en total, una cantidad muy importante y reunida en muy poco dinero, gracias a la venta de censales. ¿Y quiénes compraron esos censales? Quienes tenían dinero en efectivo. Y entre ellos, un lugar destacado corresponde a doña María Pérez Calvillo, que adquirió censales por valor de 4.500 libras. Es lo que está reflejado en ese asiento contable de 17 de septiembre de 1521. 4.500 lliures per preste que fan a la Recha Cort las dichas villas per carregament, que feren carregament, carregament es cargamiento de censales, que se cargan de censales, que emiten censales. Es lo mismo. A doña María de Calvillo y de Coloma, a favor de ella. Ella les da el dinero y a cambio reciben una renta anual. Claro, de 4.500 libras, pues es una renta importante la que recibiría doña María. Además, a la hora de cerrar este tipo de ventas, los municipios tenían una ventaja, y es que el virrey les había prometido que las pensiones de censales se pagarían con cargo no a los impuestos municipales, no al dinero del municipio, sino a los impuestos del rey, a las rentas reales. O sea, que los municipios lo único que tenían que hacer era garantizar la operación, gestionarla, realizarla, pero el pago de los intereses iría a cargo de la corona. Por eso les decía que no directamente, pero indirectamente sí que generaban intereses. Claro, un 6% anual ya no es el 20% que estaban cobrando los mercaderes. Por eso era importante recurrir a este tipo de préstamo censalista.
Bueno, este les decía que era el más importante. El virrey trató de repetir la jugada. Esto había sido en el norte del reino, pues vamos a ver si hacía lo mismo en el sur del reino. Y por las mismas fechas intentó que villas del sur, como Alcoy, Villar, Penàguila, Ontinyent, aportasen una cantidad similar, o parecida, o comparable, pero no lo consiguió. Pero siguió detrás de ello, siguió insistiendo. Y finalmente, en los primeros meses de 1522, consiguió cerrar una operación parecida, no sin dificultades. Esta carta que tienen ustedes ahí, esa imagen y transcrita en parte, dirigida a los jurados, a las autoridades municipales de Alcoy, es testimonio de las dificultades que tenía el virrey Mendoza para que las autoridades de esas villas, de Alcoy sobre todo, pero también de Villar, de Penàguila o de Onteniente, aportasen, emitiesen los censales que les estaba pidiendo que emitiesen para prestar al ejército real, porque los de Alcoy se negaban. No tanto porque estuviesen comprometidos con la Germanía, que lo habían estado pero ya no, sino sobre todo porque necesitaban el dinero para otras cosas en un panorama de desolación después de la guerra, que había sido muy dura en aquellas comarcas. Y necesitaban, por ejemplo, invertir, comprar trigo para la población, que no llegaba fácilmente el trigo a Alcoy y a las villas de la comarca en aquel momento. Y por eso se resistían. Se resistían también porque no se fiaban de que el virrey fuese a hacer honor a las promesas, a las obligaciones que contraía a la hora de recibir el dinero prestado. Por ejemplo, que las pensiones fuesen a estar a cargo de la corona y que no tuviesen ellos que pagar las pensiones año tras año. Y por eso dilataban hacer el préstamo. Y es lo que les está afeando el virrey en esta carta de 17 de enero de 1522. Los que les dice a los amados justicia, jurados y consejo de Alcoy, dice, no falta sino que aquel préstamo se haga, se hacha, dice el texto, se haja, como debe, pues nosotros cumpliremos con la dicha villa en la consignación que se ha de hacer sobre las rentas reales para la pensión anua. Para esa renta anual se consignará sobre las rentas reales, no sufráis, que no lo pagaréis vosotros. Y por eso os rogamos y encargamos, queréis con todo efecto hacer el sindicado, eso es, que deleguen en personas con poder suficiente para que puedan negociar el préstamo. Y enviarlo lo más presto que pudiéredes, porque tenemos ahora, y esto es interesante, quien dexa los dineros antes que los esmerce, esmerzar en Valencia es invertir, antes que los invierta en otra parte. Qué delicado es el virrey, qué cuco. ¿Tenemos quién? No dice, tenemos a un señor. No utiliza aquí ningún pronombre de género, utiliza uno indefinido, porque probablemente no estaba pensando en un señor, estaba pensando en una señora, en doña María Pérez Calvillo, que es quien estaba dispuesta a comprar los censales que iban a emitir o que se estaba intentando que emitieran las villas de esta gobernación, la de Alcoy, la de Penàguila, la de Villar. Volvamos al documento que veíamos antes, si yo consigo volver a encontrar el cursor. Ahí, ya estoy donde estaba. Perdón, es que no lo encuentro ahora. Ahí, si es que está arriba. Ahí. Vale. El documento que veíamos antes, esto es transcrito de otra parte, en el que Battista Burgarini adelantaba esa cantidad. Él les decía que esta operación era un tanto oscura. ¿Por qué tenía necesidad de adelantar el dinero? ¿Qué es lo que estaba pasando con ese dinero que no acababa de llegar al ejército real? Pues dice, se trata del dinero, como parece por un mandado hecho por el virrey a 3 de febrero de 1522, 3.000 ducados que fueron dados por doña María para los cargamientos que se le habían de hacer. Y dice, y se le hicieron, no está tan claro, el uno por la vía de Penàguila de 1.000 ducados y se para. Y ya no hay más anotado. El otro tendría que haber sido por Alcoy, el otro por Villar, el otro por Ontinyent, así hasta juntar los 3.000 ducados que está adelantando doña María. Pero ya ven ustedes que los de Alcoy no querían y estuvieron mareando la perdiz todavía durante varias semanas. O sea que de momento el dinero lo adelantó el financiero a favor de doña María, pero doña María todavía no compró los censales con él porque las villas se resistían a emitirlo. Esta operación se prolongó y no sé si al final se cerró, porque la cuenta del señor que coordinaba estos ingresos de censales, estas operaciones de censales, esa es de las que no he encontrado, de las que o se ha perdido o yo por lo menos no he sabido encontrarla. De esa lista que veíamos al principio, pues ahí la encontré, la cuenta de Francesc Despuig, que era el que había llevado estos ingresos de censales. Y digo, fíjate, ahí está, pero no sé dónde estará esa cuenta. Y entonces no puedo saber si esos ingresos se hicieron o no. Pero el caso es que a nombre de doña María sí que se adelantaron esos 3.000 ducados por vía de Battista Burgarini. ¿Quién sabe si en estas operaciones
fue una de las que lo acabaron llevando a la ruina, al pobre Burgarín, pero no lo sabemos. Bueno, con menor dificultades y por una cantidad bastante menor, fue la emisión de un municipio no tan importante como Alcoy, pero también Villarreal en la época y entonces perteneciente al Reino de Valencia, que era Capdet, que hacia el final de la guerra emitió censales por valor de 10.000 ducados, perdón, de 10.000 sueldos, es mucho menos de 10.000 ducados, apenas 500 ducados, son 10.000 sueldos, por valor de 10.000 sueldos que los compró íntegramente doña María, como se refleja en este asiento. En fin, la aportación total de la señora, de doña María Pérez Calvillo y de Coloma al ejército real es muy superior a la de la mayoría de los nobles tomados uno a uno que prestaron a la corona. Si bien, a diferencia de aquellos, además del préstamo gracioso, su medio preferido parece ser la compra de censales, porque permitían rentabilizar la inversión, a diferencia de los préstamos graciosos. Claro, a los nobles lo que les interesaba era salvar su honor. Doña María, parte del dinero que prestó lo hizo de forma graciosa, con lo que también salvaguardaba su honor, pero no tenía la urgencia que tenía un noble, un caballero que debía luchar en el ejército real por preservar su honor guerrero. A fin de cuentas, ella era una mujer, podía permitirse mirar más por el patrimonio, mirar más por la casa, por el gobierno de su casa, de la casa que ella tenía encomendada, siendo todavía demasiado joven su hijo como para gobernarla. Y es interesante, es obvio también, pero interesante, que los préstamos que hizo doña María no solo son superiores a los de otros nobles, sino también a lo que aportaron las otras mujeres, que también las hubo, que participaron en la financiación del ejército real. No fueron muchas, pero muy interesantes. En general se trata de viudas, señoras que, al igual que doña María, habían quedado al frente de sus señoríos o que por lo menos contaban con un patrimonio propio del que podían servirse para, en este caso, servir al rey. Por ejemplo, doña Agna de Montpalau o Violante y Chart del Milà, esta que era señora viuda de Massalavés, era viuda de Lluís del Milà, que estaba emparentado con los papas Borja, o sea, nada menos, con una de las familias más importantes del reino y en algún momento de toda la cristiandad. Y estos, Violante, Chart y Lluís del Milà, eran padres del famoso músico y poeta del mismo nombre, Luis del Milán, nombre castellanizado, que fue el poeta de la corte del duque de Calabria, de la corte virreinal de Valencia, uno de los poetas renacentistas más importantes de Valencia y con bastante relieve en el conjunto de la monarquía. Y otra de las mujeres que prestó dinero al virrey fue Isabel Rufa Juan, que como doña María Pérez Calvillo, esto también es interesante, era viuda de un antiguo servidor del rey Fernando, en este caso de Luis Peixó, que había sido, casualidad, pagador del ejército en Italia del gran capitán, el ejército de Gonzalo Fernández de Córdoba. Este señor Luis Peixó, el marido difunto de Isabel Rufa Juan, había pagado el ejército real. Lo mismo para lo que estaba prestando dinero ahora su viuda, o sea que estaba familiarizada con los problemas que tenían los pagadores para reunir el dinero y por lo tanto se solidarizaría con ellos. El ejército, no lo olvidemos, donde también había combatido el virrey Hurtado de Mendoza. Que estas mujeres colaborasen en la financiación del ejército real revela que seguían vivos los lazos que unían a los antiguos ministros de Fernando el Católico. Los ministros de Fernando el Católico que se habían formado muchos a la sombra de Mosén Coloma, de Juan Coloma, del secretario Coloma, y que estuviesen dispuestas a apoyar al tesorero, a Alfonso Sánchez, tesorero real de Valencia, que también pertenecía a una de las familias de oficiales del rey. Los hermanos de Alfonso, Luis y Gabriel, fueron sucesivamente tesoreros generales de la Corona de Aragón. Además, Gabriel, el hermano de Alfonso Sánchez, del tesorero real de Valencia, fue, como Juan de Coloma, uno de los protectores de Cristóbal Colón. O sea, esos lazos tan íntimos que se habían forjado entre los ministros de Fernando el Católico parece que habían sobrevivido a la muerte del propio rey católico y que todavía en Valencia, todavía en los reinos de la Corona de Aragón, seguían vivos. Hay que tener en cuenta que el gobierno que había forjado Fernando el Católico con hombres como Juan Coloma, que había organizado buena parte de la administración del rey, se hunde, en cierto modo, a la muerte del rey católico, porque muchos de estos ministros tienen que abandonar el gobierno de la monarquía, tienen que abandonar la corte
y refugiarse en sus reinos, y serán desplazados por otros ministros castellanos y sobre todo flamencos. En este primer momento del gobierno del sucesor de Fernando el Católico, de Carlos V, sobre todo flamencos que ocupan los puestos cercanos al rey y que desplazan a estos ministros, que tienen que volverse muchos de ellos a sus lugares de origen, a Aragón o al Reino de Valencia. Incluso tienen que salir más o menos por piernas acusados de una de las peores cosas que se podía acusar en la época, de conversos, de judaizantes, de ser no solo descendientes de judíos, sino de practicar el judaísmo a escondidas. Y por eso muchos de ellos se fueron a sus casas, como los Coloma, y trataron de llevar una vida lo más tranquila y discreta posible. Pero en sus lugares de destino mantuvieron los contactos. Esto se puede ver en quienes mandaban el ejército real, quienes mandaban el bando real en la guerra de las Germanías. Está lleno de nombres de antiguos oficiales, de antiguos ministros del rey católico. Por ejemplo, Juan Escrivá de Romaní, que había sido embajador de Fernando el Católico. Lluís de Cabanilles, que era hermano del capitán de la Guardia Real, de la Guardia de Fernando el Católico. El lugarteniente de gobernador Jaume Ferrer, que había sido corregidor de Toledo y cuyo padre era el mayordomo, guardián en realidad, de la reina Juana, recluida en Tordesillas. O sea, todos ministros de confianza, de la máxima confianza del rey Fernando. Todos pertenecían al mismo círculo de ministros que había contribuido a formar Juan Coloma o su sucesor Miguel Pérez de Almazán, y que al comienzo del reinado de Carlos V habían sido desplazados por esos otros que veíamos antes. En fin, doña María, y ya vamos acabando con la cuestión de las Germanías, no fue el único miembro de la familia Coloma que prestó a la corona en esta guerra. También lo hizo su hijo, mi tocayo, Juan Francisco, y ahora lo verán cuando localice. Otra vez lo he perdido. Aquí, creo que es una cuestión de vista. Ahora está. También prestó su hijo Juan Francisco Coloma, aunque en una cantidad muchísimo más modesta que lo que había hecho su madre. Unos 300 ducados, 6.300 sueldos, pero de préstamo gracioso, subrayado también. Claro, comparado con lo prestado por su madre, es una nimiedad. Sin embargo, está en la línea de lo que prestaban otros señores, otros nobles de rango parecido al del señor de Elda, de don Juan Coloma. Si se fijan ustedes, también 6.300 sueldos es lo que presta el caballero, que presta en el asiento inmediatamente anterior, en el de arriba. Bueno, pues es una cifra homologable, comparable a la de ellos. Pero es que sobre todo de los señores, de los nobles, no se esperaba solo que prestasen su dinero, sino también se esperaba que colaborasen en la guerra con sus armas, con sus vasallos, luchando, como sin duda también hizo el señor de Elda en el ejército real. Y esta forma de servir al rey, y aquí paso a la siguiente materia que me quería ocupar esta tarde, a la de la defensa del reino. Esta forma de servir al rey, de servir personalmente en la guerra o en la defensa, todavía fue posible en Valencia después de las Germanías. No hacía falta ir demasiado lejos para encontrar guerras o para encontrar una forma de intervenir en acciones militares, porque a partir de 1525 uno de los principales problemas del Reino de Valencia fue proteger su litoral frente a los ataques de las escuadras turcas y norteafricanas, algo que ya era importante antes de las Germanías, pero que se hizo todavía mucho más grave después de esta guerra, y ahora veremos por qué. Y no era algo ajeno a lo que había ocurrido en la misma guerra de las Germanías. Recordemos que las Germanías tuvieron su origen en el rearme de las milicias. Recordemos aquella orden que se dio de rearmar las milicias para hacer frente a los ataques de los corsarios turcos y norteafricanos contra las costas valencianas. Bueno, pues esta actitud, esta misión, esta tarea, la asumieron con entusiasmo los agermanados, sobre todo porque entre ellos, y es lo que dio cuerpo, lo que dio sustancia al movimiento y a la ideología agermanada, se difundió una doctrina de tipo milenarista. ¿El milenarismo qué es? Es el augurio del final de los tiempos. Es que los tiempos se acaban. No es el fin del mundo, el fin de todo y ya que pasamos todos a mayor gloria. No, es otra cosa, es el fin de los tiempos presentes, el fin de estos tiempos que son de calamidades, de peste, de guerras, de miseria, de enfermedades, de desastres, de todo. Tiempos desgraciados, tiempos que vivimos de infortunios. Y se abriría una época con este fin de los tiempos presentes, una época, un nuevo milenio, una nueva era de justicia, de prosperidad y de felicidad. Y eso se deducía leyendo el Apocalipsis o leyendo las numerosas profecías que a partir del Apocalipsis se habían hecho desde la antigüedad. Y ese milenio, esta nueva era, este nuevo tiempo de felicidad,
solo sería posible cuando se acabara con la discordia religiosa y cuando todo el mundo reinara la verdadera religión, evidentemente la católica cristiana. Por eso, cuando los agermanados, cristianos ellos, consiguieron su victoria más clamorosa, en la batalla de Gandía, en 25 de julio de 1521, se dedicaron ¿a qué? A bautizar por la fuerza a todo musulmán que pillaban, a los musulmanes que vivían, sobre todo en las comarcas situadas entre la Safor y la Marina, en esa franja del reino, donde campó a sus anchas el ejército agermanado victorioso después de esa guerra. Pues se dedicaban a eso, en vez de haber ido a perseguir al virrey o de haber consolidado sus posiciones, como lo que les movía era un furor milenarista que les hacía presagiar el advenimiento del nuevo tiempo, quisieron acelerando, bautizando a los pobres musulmanes, a la población musulmana que era muy numerosa en esas comarcas. Y esto nos hace que comprendamos mejor el interés que tenían los Coloma por luchar contra los agermanados, no solo por una cuestión de solidaridad con el rey, de lealtad al rey, de solidaridad con su clase nobiliaria, sino también para proteger a sus vasallos musulmanes de Elda, que estaban amenazados por el bautismo forzoso. Claro, no es que los señores de Elda, que a doña María y al joven Juan Francisco Coloma les interesara que sus vasallos fuesen buenos musulmanes. Lo que querían era que los dejaran en paz, que los dejasen tranquilos, que trabajasen, que pagasen su renta tranquilamente y no que los obligaran a bautizarse, porque si estaban incómodos, si estaban infelices siendo cristianos a la fuerza, lo normal era que se marchasen del reino y que despoblasen el señorío. Y eso los Coloma no se lo podían permitir. Los musulmanes de Elda no fueron bautizados, pero sí se hicieron muchos bautismos en esas comarcas que les decía. Y esto tuvo una consecuencia. La consecuencia fue, tenía yo una imagen de bautismos forzosos, aquí se la pongo, estos son bautismos en el Reino de Granada, a principios de siglo, pocos años, 20 años antes de los bautismos que hicieron los agermanados. Ordenados, pero también fueron a la fuerza los bautismos que se hicieron en Granada. No se imaginen ustedes una escena tan ordenada como esta en los bautismos de los musulmanes valencianos, porque era el ejército empujándolos hacia el bautismo, pero en líneas generales se mantuvo el ritual, en líneas generales se hicieron las cosas como dictaban los cánones, poco más o menos, porque era importante hacerlo así para que el bautismo fuese válido. Y esto va a tener una consecuencia de lo que es lo que les estaba diciendo antes. Porque al final de la guerra, Carlos V y sus ministros, el emperador Carlos V, se plantearon aprovechar lo que habían empezado los agermanados. Es decir, bueno, ellos han empezado, pero ya que parte de los musulmanes de Valencia ya son cristianos, ¿por qué no todos los demás? A fin de cuentas, Carlos V era un emperador cristiano, un emperador católico. ¿Qué mal efecto hacía que tuviese vasallos musulmanes? Pues con esto había que acabar. Además, ese milenarismo que tanto les gustaba a los agermanados, tampoco era visto con malos ojos en el círculo del emperador, en algunos círculos próximos a Carlos V, que decían, es evidente que un rey que gobierna en media Europa, que ha recibido la corona imperial, que ha descubierto un nuevo mundo, América, al otro lado del Atlántico, este es el rey que tiene que traernos el nuevo tiempo, este es el emperador que debe hacer culminar los tiempos y empezar el nuevo milenio de paz y de prosperidad. Y esto se decía con interés más o menos propagandístico, algunos se lo creerían más que otros, esto se decía en el entorno de Carlos V. Y por tanto no era mala idea bautizar a todos los musulmanes para así dar comienzo a este nuevo milenio de armonía, de paz y de unidad religiosa en torno al catolicismo. Claro, lo primero que hizo el emperador fue tratar de averiguar si los bautismos que habían hecho los agermanados eran válidos, porque a nadie se escapaba que se habían hecho a la fuerza. Por eso era importante saber si se había hecho respetando el ritual, si por lo menos habían dado las condiciones externas para que fuesen válidos. Y para eso Carlos V envió una comisión de investigadores a Valencia y con el resultado de las encuestas que hicieron esos investigadores, una junta de teólogos dictaminó que habían sido válidos. A los musulmanes se les había bautizado con todas las de la ley y además se les había dado una alternativa. No eran del todo esclavos o forzados a la hora de bautizarse, tenían libertad, porque los agermanados a la hora de bautizarles les decían o te bautizas o te mato, y habían dicho, mejor bautízame. O sea, habían tenido una opción, eran libres en definitiva. Bueno, pues agarrándose a este Carlos V, iba a decir, a este clavo ardiendo,
los teólogos de Carlos V dictaminaron la validez del bautismo y entonces ya tenía vía libre para dar la orden de que se bautizasen todos los demás del Reino de Valencia y de la Corona de Aragón, los únicos reinos del emperador que reinaba en medio mundo en los que todavía se consentía el Islam. De esa manera, pues el golpe propagandístico para el emperador era enorme. Estamos en 1525, el año de la batalla de Pavía, el año en que Carlos V ha derrotado a Francisco I. En 1527 será cuando capture a Clemente VII, o sea, el emperador más poderoso de todos los tiempos, que tenía prisionero a un rey de Francia y después a un papa de Roma. ¿Cómo iba a permitirse tener súbditos musulmanes? Había que impedir esto a toda costa. Entonces Carlos V ordenó que se bautizase más o menos forzadamente, que se moviese, que se empujase a los musulmanes del Reino de Valencia y de la Corona de Aragón a que se bautizaran. Y esta tarea la encargó a las autoridades de cada uno de los reinos. Si los musulmanes se bautizaban, debían abandonar el reino antes de final de enero de 1526. Ahora bien, se les pusieron unas condiciones draconianas. Se les prohibió embarcarse en la costa de Valencia, que era lo más cómodo que tenían para ir a África, que era tierra del Islam, al norte de África, e instalarse allí. Pues esto se les prohibió. Si querían salir del reino, tenían que ir ¿a dónde? Piensen ustedes en el lugar más lejano. ¿La Coruña? Pues sí, a La Coruña. Tenían que atravesar la península y embarcarse en La Coruña. Claro, esto se hacía con la evidente finalidad de que nadie abandonara el reino. ¿Por qué? Porque la mayoría de los musulmanes, tanto en Valencia como en Aragón, eran vasallos de señorío, vasallos de los nobles. Si se autorizaba una inmigración masiva, como había ocurrido en 1492, cuando se expulsó a los judíos, que estos no eran vasallos de los nobles, se les dijo, ¿os bautizáis o os vais? Y muchos se fueron, otros se bautizaron, pero muchos se fueron. Ahora no se podía permitir lo mismo. Ni el rey ni los nobles podían permitirse que los musulmanes se marchasen. Por lo tanto, se les pusieron esas condiciones tan duras para abandonar el reino y se les prohibió rigurosamente emigrar por la costa de Valencia. Y así fue, prácticamente no se fue ningún musulmán y a todos se les obligó a bautizarse antes o después y a permanecer en el reino. Como es lógico, los musulmanes valencianos no estuvieron de acuerdo y lo manifestaron de 3 maneras diferentes: resistencia pasiva, fuga o rebelión. Quienes optaron por esta última fórmula, por la rebelión, protagonizaron diversas revueltas a lo largo de 1526, pero todos ellos acabaron derrotados por los soldados del emperador. Aquí sería otra guerra que no les voy a contar aquí, pero que si no, no acabaríamos nunca, porque les remito al libro que mencionaba antes la profesora Irles sobre la guerra de Espadán, porque esta fue la revuelta más importante de los musulmanes del Reino de Valencia y acabaron masacrados la mayoría de los musulmanes por las tropas imperiales. Entre los que prefirieron la resistencia pasiva estaban los de Elda, que dijeron, pues no nos bautizamos, que vengan a bautizarnos si quieren y ya veremos. Y al parecer su señor, Juan Francisco Coloma, que de acuerdo con las órdenes de Carlos V tenía que haber sido el que fuese al señorío y se encargase de supervisar el bautismo, no que los bautizara con su mano, solo faltaba, sino que dirigiera la operación, pues no había hecho demasiado para que se bautizaran los musulmanes. Al menos a principios de febrero de 1526, cuando ya tendrían que haberse ido o haberse bautizado, estaban sin bautizar los musulmanes de Elda, como también lo estaban los de Novelda, Petrer, Monóvar, Albatera, Coix o La Granja. De modo que se ordenó al gobernador comarcal, al gobernador de Orihuela, ahora un oficial real, si dice, bueno, no lo hacen los de señorío, que lo haga el oficial del rey, que se presentase en las morerías y que hiciese bautizar a todos los que se sometieran voluntariamente al bautismo, y que si los líderes religiosos de estas comunidades, el alcadí, el alamín, los sheiks, si estos líderes de las comunidades se oponían al bautismo, que a estos los apresara y se los llevara como cautivos del rey a la ciudad de Valencia, donde serían vendidos como esclavos. O sea, un destino bastante duro. Se trataba de conminar a las propias autoridades de los musulmanes a que moviesen a los demás a que se bautizaran. Aparentemente el bautismo de los de Elda se llevó a cabo. Pero eso no quiere decir que los bautizados se hiciesen cristianos. Al contrario, muchos de ellos no tardaron en barajar la otra opción. Recuerden, resistencia pasiva, rebelión, fuga. Fugarse del reino y asentarse en el norte de África, en tierras del Islam. Pero sabemos que esto lo tenían prohibido. Ni siquiera esa salida por La Coruña siguió estando vigente. Se les cerró enseguida todo puerto a los musulmanes para poder abandonar el reino o la península. Y por tanto, si querían emigrar, solo les quedaba una opción: hacerlo clandestinamente. ¿Dónde? ¿Quiénes iban a llevarse a los
que ya se les llama moriscos, que son los musulmanes bautizados. ¿Quiénes se llevarían a los moriscos? Los corsarios norteafricanos, los corsarios turcos o berberiscos que venían a la costa del reino. Ellos estarían encantados de llevárselos. ¿Por qué? Pues porque resulta que en sus puertos de origen, sobre todo en la ciudad de Argel, necesitaban gente. Eran ciudades en crecimiento, ciudades que se estaban desarrollando de una actividad tan floreciente como el corso, la guerra de corso, la piratería legalizada que se hacía en el siglo XVI, la piratería que tenía el apoyo de una potencia soberana, el apoyo del turco, el apoyo del imperio turco. Pues estos corsarios tenían un volumen de negocios impresionante y la ciudad de Argel crecía exponencialmente, económicamente, necesitaba gente. Máxime si se trataba de personal cualificado, de personas que conocían oficios, que podían aportar su conocimiento, su pericia, su técnica a la ciudad, como era el caso de los moriscos. Por eso era ventajoso para los corsarios llevarse a los moriscos al norte de África. Además es que solían aprovechar los viajes no solo para llevar moriscos, sino también para capturar cristianos. Y los cristianos que capturaban o bien pedían rescate por ellos o bien los vendían como esclavos. O sea, el negocio era redondo, no podía ser una actividad más provechosa. Y eso hizo que a partir de la conversión forzosa, a partir de 1525-1526, los ataques contra la costa del Reino de Valencia se incrementasen, que la peligrosidad aumentara y que además hubiese cierta complicidad de los moriscos, no de todos. No todos los moriscos querían marcharse, no todos los moriscos estaban dispuestos a colaborar con los corsarios y a traicionar a sus vecinos cristianos, no, pero algunos sí. Y a partir de 1526 hubo unas cuantas fugas multitudinarias que se embarcaban por cientos y a veces por miles en las embarcaciones de los corsarios. Y por tanto, las autoridades del reino acabaron por sumar 2 más 2. Moriscos y corsarios, estos han sellado una alianza contra el Reino de Valencia y van a acabar con nosotros, y por tanto tenemos que organizar una defensa que prevenga los contactos entre los turcos, entre los corsarios turcos y norteafricanos y los moriscos. Hay que vigilar estrechamente los movimientos de los moriscos y prohibirles, bajo penas muy rigurosas, que se acerquen al mar si no tienen permiso de las autoridades, de sus señores, permiso por escrito que debían llevar con ellos. Esto no disuadió ni a los moriscos ni a los corsarios. En el verano de 1529, por poner un ejemplo que toca muy de cerca a Elda, una fusta, una pequeña embarcación de velas, una galera pequeñita, para entendernos, de velas y remo, una fusta norteafricana llegó hasta Benidorm. Allí desembarcaron varios corsarios que se adentraron en el reino, que entraron tierra adentro, con intención evidente de ponerse en contacto con los moriscos. Al mismo tiempo, al poco del desembarco, mejor dicho, numerosos moriscos de la comarca de Elda, de la Vall d'Elda, como se decía entonces, empaquetaron sus bienes y se fueron con sus familias hasta Polop. Polop, saben ustedes que está a 8 kilómetros de Benidorm, muy cerquita, listos para saltar y embarcarse cuando llegara la escuadra. En cuanto se supo esto en Valencia, inmediatamente se envió una compañía de caballos para tratar de prevenir el contacto entre los moriscos y los corsarios. No sé si los moriscos de Elda acabaron volviendo a su casa, me imagino que sí, porque no hay noticias de un embarque en este momento. Pero lo que sí que está claro es que el contacto entre los moriscos de Elda y los corsarios preparó una de las mayores fugas masivas de moriscos de todo el siglo XVI, que tuvo lugar en octubre de ese mismo año, en 1529. En ese año, una escuadra turca muy potente, unas 10 velas, que es una cifra muy... no, más de 10, unas 15 velas, si no recuerdo mal, muy respetable para la época, mandada por uno de los corsarios más temidos entonces, Aydin Rais, llamado por los cristianos cacciadiavolo en italiano, que quiere decir cazadiablo, el que caza el diablo, imaginas el miedo que debía de dar, y que era lugarteniente de este señor que también infundía bastante terror, que es Hayreddin Barbarroja, el corsario turco más famoso de todos los tiempos, que era el socio y lugarteniente del cacciadiablo, de Aydin Rais. Pues una escuadra mandada por Aydin Rais llegó a la costa de Altea. Desembarcaron ya no unos pocos corsarios, sino unos 600 turcos que se internaron hasta las baronías de Murla y Parcent, que están bastante al interior, y que estaban pobladas de moriscos. Muchos de ellos voluntariamente, el resto por la fuerza, se fueron con ellos y se embarcaron rumbo a Argel. Además, los turcos, como solían hacer, y con la ayuda de los moriscos, capturaron a un buen número de cristianos y se los llevaron consigo para pedir rescate por ellos o venderlos como esclavos. Y no solo eso,
es que la expedición fue redonda, porque cuando ya estaba en el mar, camino de Argel, la escuadra de Cachadiablo derrotó y hundió a la armada que Carlos V envió contra ellos, nada menos que 9 de sus mejores galeras, que fueron cazadas y hundidas una a una, salvo una, por Cachadiablo. La expedición de 1529, que se había fraguado en aquellos contactos entre los corsarios y los moriscos de Elda, puso en evidencia los problemas defensivos de la costa mediterránea española. Vamos terminando. Además, esta expedición, la del 29, animó un debate sobre cómo debía defenderse la costa, si con medios navales o con medios terrestres. Había voces ilustres que defendían una u otra opción, es decir, ¿qué necesitamos para defender la costa? ¿Tener una escuadra de galeras en el mar o tener fortificaciones en tierra y un ejército en tierra? Por ejemplo, el genovés Andrea Doria, ahí lo tienen ustedes, uno de los marinos más ilustres del siglo XVI y uno de los grandes almirantes de Carlos V, que precisamente en 1529 acababa de pasarse a su servicio, después de servir al rey de Francia. Se había dado cuenta de por dónde soplaba el viento y quién era el que mandaba en Europa entonces. Evidentemente, Andrea Doria, ¿qué proponía? Vigilar el mar con escuadras de galeras. Esta es una galera. Ahí ven ustedes, de galeras sabe mucho más que yo Manuel Lomas, que probablemente les hablaría algo la semana pasada. Esto es una galera, una embarcación propulsada a remo, también con velas, pero cuya fuerza motriz principal son los remos. Ahí ven ustedes la cantidad de remos. Pues esto era lo que proponía él, escuadras de galeras que patrullaran las costas. Con esto no haría falta tener fortificaciones en tierra. De parecer contrario, o por lo menos no serían tan importantes, tan necesarias. De parecer contrario era el ingeniero... ya he perdido. Ahí. El ingeniero, también italiano. Ay, yo creo que si hiciera así. No, pero primero tengo que. Así. Ya está. El ingeniero italiano Giambattista Antonelli. Como no tengo ninguna foto de Antonelli, ningún retrato, ningún cuadro de la época de Antonelli, he puesto algunas de sus creaciones, algunas de sus obras, algunas de las fortificaciones en las que intervino, como el castillo de Santa Bárbara, que seguro que todos ustedes conocen, en Alicante, o también la fortaleza de Mazalquivir, de Almazarcabir, en Argelia, en cuya fortificación también intervino, porque entonces, a partir de 1535, formó parte del imperio de Carlos V, después de que conquistara el propio Carlos V Túnez. Bueno, pues estas son muestras de la obra ingenieril, de la obra de ingeniería de Juan Bautista Antonelli. Para él, evidentemente, lo principal eran las fortificaciones terrestres. Decía que con lo que costaban unas pocas caleras podían edificarse fortificaciones terrestres, sobre todo no tanto fortalezas tan impresionantes como estas, sino torres de vigía y de defensa que previnieran de los ataques de los corsarios, que viesen venir a las embarcaciones enemigas y que alertaran a las poblaciones y que facilitaran su defensa. Ahora bien, una u otra opción no eran excluyentes, sobre todo porque las galeras necesitaban operar desde puertos fortificados. Bueno, fíjense ustedes, una fortificación que está tan cerca del mar, en el caso de ser asediada por tierra y bloqueada por mar, está perdida. Necesita tener apoyo naval para el caso de que sea asediada por tierra. Por tanto, las fortificaciones terrestres no eran independientes de las escuadras de galeras. Y lo mismo ocurría con las galeras. Hemos visto antes un dibujo de una galera, un grabado de una galera. Aquí tienen ustedes una representación de la batalla de Lepanto, donde vemos un montón de galeras, tanto turcas como cristianas, musulmanas como cristianas de la monarquía hispánica, de Venecia y del Papa. Pues bien, si se dan cuenta ustedes, estas galeras están atiborradas de gente. No cabe un alfiler en ninguna de ellas. Piensen ustedes solo en la cantidad de remeros que necesita una galera, en los soldados que deben ir de dotación militar y, por último, en los marineros. O sea, 3 tipos de personal que puebla una galera que hace que no quepa nada más. Si no cabe nada más, ¿dónde metemos los víveres? ¿Dónde metemos las provisiones? ¿Dónde metemos el agua? Porque agua hay que beber y no vamos a beber agua del mar a riesgo de volvernos locos en 2 días. Pues hace falta aportar continuamente. Hace falta que las galeras operen desde bases que estén fortificadas, desde bases terrestres que estén bien defendidas. Por tanto, galeras y fortificaciones terrestres son interdependientes, no son excluyentes. Todo el mundo sabía, y lo sabía Doria y lo sabía Antonelli, que la mejor defensa era la que combinaba ambos medios. Pero lo que se trataba, y eso es lo que les interesaba a Doria y Antonelli, era de ver dónde se gastaba el dinero el emperador, si en mis galeras o en mis fortificaciones. Y esto era todavía más acuciante y más grave en el Reino de Valencia, porque no había dinero para todo.
El dinero que se consignaba para la defensa era muy limitado. Por eso no se discutía sobre qué era mejor, galeras o fortificaciones, sino sobre cuál era la mejor opción para gastar el dinero, cuál era el mejor empleo que se podía dar al dinero. Ahora bien, en Valencia hay que añadir un tercer aspecto, y es que la defensa no podía limitarse a la franja litoral, porque era esencial vigilar los movimientos de los moriscos y hacer volver a sus casas a quienes se aproximaran con sus familias y sus bienes a la costa con la intención evidente de emigrar. Y para ello no servían de mucho ni las galeras, ya ven ustedes que la escuadra de galeras que envió Carlos V contra Idín Reis pues acabó hundida, ni tampoco las torres de defensa, sino que eran necesarios cuerpos de guardia, preferiblemente de caballería ligera, para que pudiese perseguir a los moriscos, como estos que ven ustedes aquí, una representación de una batalla de principios de 1431, la batalla de la Higueruela, pero una representación hecha en el siglo XVI, con la mente puesta en los cuerpos de jinetes, de caballería ligera de la monarquía. Aquí los ven ustedes ligeramente armados, sin tanta armadura, ni los caballos bardados, como la caballería pesada tradicional, con lanzas que no eran de embestir, que eran de alancear o de lanzar incluso. Y aquí los ven ustedes en un lance, en esa misma representación, en otro detalle, en un lance más intenso en el que se ve el contraste mucho más marcado con el caballero con armadura completa. Aquí ven ustedes a los que no llevan armadura completa. Normalmente llevaban, pues podían llevar escudo o podían llevar coraza, podían llevar celada y perneras, pero poco más. No solían llevar grebas ni nada por el estilo. No iban pesadamente armados. Por eso se les llamaba caballería ligera o jinetes, que era el nombre con el que se les conocía. Y es aquí donde volvemos a encontrar a los Coloma. Aquí nos encontramos al hijo, a Juan Francisco Coloma, que en los años 30 se puso al frente de un cuerpo de 12 jinetes para patrullar las comarcas de la gobernación de Játiva, de la gobernación de más allá del Júcar, que se llamaba, con la colaboración de un alguacil real, de Francesc Cabell, que había sido veterano en la Guerra de las Germanías, como él mismo también había combatido en las Germanías. Coloma, que en caso necesario podía contar con la colaboración de las milicias locales, ahora sí, para defenderse contra los corsarios podía recurrirse a las milicias locales, además de estar atento a los movimientos de la costa, tendría la visión de vigilar a los moriscos. Y para eso, la presencia de caballos, contar con caballos, era necesario, porque se podía desplazar rápidamente por la costa, podía perseguir a los moriscos y con los 12 de caballo, con los 12 jinetes que llevaba, podía obligarlos a volver a sus casas. Una columna de moriscos que van con sus bienes hacia la costa, pues no es un enemigo muy potente, y con unos cuantos caballos los puedes manejar y mover hacia donde tú quieras. Pero también era necesaria la presencia del alguacil, de Francesc Cabell. Un alguacil no es un personaje como el de ahora, una especie de conserje o algo por el estilo. No, un alguacil en la época era un oficial con jurisdicción, con la suficiente jurisdicción como para aplicar las leyes, las normas que prohibían a los moriscos emigrar del reino o acercarse a la costa sin permiso de su señor. Y por tanto, si Coloma llevaba un alguacil, era para castigar en el acto y de forma ejemplar a los moriscos que contraviniesen esas normas. Pues esa era la otra necesidad que había de formar la defensa en el Reino de Valencia. No solo galeras, no solo fortificaciones, sino también una guardia terrestre, preferiblemente una guardia de caballos. Y esta guardia de jinetes es en la que se integró Juan Francisco Coloma en los años 30 del siglo XVI. Pero murió en 1539, sin haber alcanzado cargos tan elevados como los que había desempeñado su padre o como los que ostentaría su hijo. Y no es de extrañar, después del retiro que la familia inició ya en vida del secretario Juan Coloma y sobre todo a su muerte al instalarse en Valencia. Quizá la vida discreta de Juan Francisco, sus servicios, también los de su madre en la Guerra de las Germanías y su participación en la Guardia del Reino ayudaron, y esto es lo importante, a que los Coloma volviesen a cobrar relieve, preparando así el camino que luego seguiría su hijo, el hijo que había tenido Juan Francisco con doña María Cardona, hija del almirante de Aragón, el tercer Juan Coloma, el que llegaría a conde. No siempre hay una segunda oportunidad para las familias que inician un declive que a veces no tiene vuelta atrás, pero el nuevo señor de Elda, gracias a sus habilidades de todo tipo, habilidades también literarias, también de gobierno, también militares, y a los contactos que le proporcionaba su familia materna, la familia del almirante de Aragón, supo aprovechar el terreno abonado por su padre y su abuela para desplegar una brillante carrera al servicio del rey, jalonada de importantes cargos militares y de gobierno,
recuérdenlo, son los contactos de la familia, los contactos que tenía a través de su madre, de María Cardona, sus propias habilidades como soldado, como militar, como literato incluso, como cortesano, y el trabajo previo que habían hecho su abuela y su padre para recuperar cierto relieve en el Reino de Valencia después del retiro de Juan Coloma, fue todo eso lo que hizo posible que el tercer Juan Coloma desplegase una carrera tan importante y tan brillante al servicio del rey, hasta conseguir de Felipe II, la elevación de su baronía a condado en 1577. Y es todo. Muchas gracias por su atención. Bien, un apretado resumen de todas las cuestiones que envolvían de alguna manera a la viuda de Juan Coloma y también pues al hijo, a ese gran desconocido que ha aparecido en escena en los momentos finales, intentando pues de alguna manera insuflar energía para el siguiente vástago de la familia, ya que conseguiría el título de conde. Seguro que en tantas cuestiones, tantos elementos como han aparecido a lo largo de la conferencia, pues han estimulado y han despertado también dudas entre todos ustedes. ¿Alguien tiene alguna de esas dudas? Adelante. Muchas gracias por la exposición tan detallada y a pesar del ordenador también puesto en donde ha ocurrido. Una cuestión, yo tenía entendido que la huida de moriscos de la Asalto a Cartel fue una operación más de espionaje y muy bien preparada, que lo que acabó en la batalla de Formentera fue una casualidad, porque cuando Rodrigo de Portuondo se enteró y volvió, lo llamaron, porque creo que Dori estaba llevando al emperador a Bolonia en aquel momento. Tenía dos cosas que le movieron. Una, el progresar, el ser él el que cogiera a Cachidiablo, y la segunda, que el quinto de real de lo que cogiera se lo cedió el emperador a él, se lo prometió, mejor dicho. Entonces, cuando ya se retiraban, los moriscos estaban con sus enseres en Altea, preparados ya para embarcar. De hecho, casi fue a última hora, dejó 2 o 3 galeotas planas y por los vericuetos de las sendas de Parcén, los moriscos que habían huido le guiaron, mientras los otros moriscos embarcaban para marcharse. Se fueron porque Parcén lo arrasaron, se llevaron al señor de Parcén para venderlo, que fue un fallido, no pudieron venderlo, pues no me di cuenta. Pero ellos sí se retiraron ya, porque lo que es muy raro, las galeras en octubre ya no navegaban. En octubre cada galera estaba en su puerto, regla general. Sin embargo, Cachidiablo había estado esperando en Tabarca, precisamente para poder cogerlos y marcharse. Los espías le dijeron a Portuondo dónde estaba, porque después de Parcén se marchó hacia Formentera. Y paró en Formentera porque Formentera hay una isla plana, donde se puede hacer aguada, que era lo que le faltaba, porque había embarcado a tanta gente que no podía con ellos, para darles de comer. A Portuondo le informaron de que habían 4 o 5 galeras en la bahía frente al islote que hay a la salida, a la entrada mismo de lo que se llama el Pas, que es un sitio que se puede pasar incluso a pie. Bueno, resumidas cuentas, a Portuondo le informaron que eran 4 o 5, y ellos eran, si mal no recuerdo, 7 los que venían. Dio la vuelta por el norte de Ibiza, recaló en Ibiza y pensaba coger por oriente
coger a Cachidiablo. Los espías de Cachidiablo sabían que venían, llamaron a las galeras de reserva que tenían en Tabarca y entonces esperaron a Portuondo. Bueno, el resultado fue catastrófico, mataron a Portuondo y escapó una sola galera cristiana. Por cierto, se llamaba Envidias. Esa galera es la galera que más años llevaba navegando, fabricada en Sevilla, por cierto. Huyó a Ibiza y se libró de que la hundieran. Y entonces fue cuando ya regresaron a Argel todos los... Pero fue una casualidad. O sea, el primero que se llevó el susto fue Cachidiablo cuando le dijeron que venían a por él. Sin embargo, la falsa información que recibió Portuondo fue la que le hizo meterse de cabeza. Quería decirlo esto porque aquello no fue una casualidad, estuvo planeado durante mucho tiempo y pagado por los moriscos de la zona de Parcel y Altea. Fueron los que... Esto viene un poco a justificar cuando se discute si fue bueno o malo la expulsión de los moriscos. Pero lo que decía usted antes, de que realmente nuestra economía en aquella época estaba muy ligada a estos moriscos y que realmente por un lado se podía justificar, ¿no? Que los expulsaran y sin embargo los intereses económicos decían lo contrario. En fin, pensaba solamente que fue una operación muy bien montada por la Sublime Puerta para pillarlos estos y marcharse. Era económica nada más, acabó en una batalla de casualidad. Sí, por eso me interesaba destacar el encuentro entre corsarios y eldenses. Aquí precisamente me interesaba destacarlo en julio, unos meses antes, porque eso es una rutina habitual. Eso se ve constantemente, que antes de una gran embarcación siempre hay el desembarco de unos poquitos que contactan con los moriscos. ¿Por qué los moriscos? Porque les enseñan los caminos, los guían, hacen de guías en estas expediciones. Y he querido insistir también en que no todos los moriscos embarcaban voluntariamente, porque es así, porque muchas veces hay episodios de violencia que les obligan a... No, ¿por qué se van a querer ir? Porque allí seré musulmán, pero si lo eres aquí, si nadie te está molestando, si hasta la época de Felipe II prácticamente se les dejaba en paz a los moriscos. Entonces, ¿por qué se querían ir? Pues algunos sí, porque eran más religiosos que otros, porque estaban descontentos con el trato que les había dado el emperador, o por lo que fuera, pero no todos se querían ir. Y los moriscos ayudaban a guiar a los turcos y a llevarse a los que no se querían ir y de paso a capturar a los cristianos. Claro, esas operaciones, casualidad o buena planificación. Hace falta una planificación extraordinaria, tener agentes en el terreno, conocerlo todo muy bien para llevarlas a cabo y siempre un golpe de suerte. No todas salían bien, ni mucho menos, y a veces había acciones que se frustraban miserablemente. Pero tenemos constancia, tenemos noticias de muchas que, sobre todo en estos primeros años después de la conversión, salieron muy bien y requerían que todo saliese bien. Requerían que la colaboración de los moriscos afines fuera positiva, que los informes recibidos salieran bien, que quien estuviera al frente de la escuadra turca, en este caso, como era Aydin Reis, pues fuese un buen navegante y gobernase bien a las galeras y llevase un número importante de turcos con él, también expertos en la navegación y en el combate, y también de que el Rodrigo de Portuondo fuese vasco él, un precipitado y un cabezota, y que quisiese cubrirse de gloria y se cubrió de miseria y de desgracia en esta ocasión. Claro, un cúmulo de casualidades, pero las casualidades a veces cuando acaecen es cuando hay una planificación detrás, cuando hay un buen plan detrás que hace que encajen esas oportunidades y que la pudiera aprovechar Aydin Reis, que todavía actuaban con cierta independencia del turco, más por eso que me interesaba Jaireddin Barbarroja, que era el que manejaba, el que gobernaba Argel, y es 1529, justo el año en que acaba de caer el Peñón de Argel. El Peñón de Argel es la fortificación española. Bueno, el Peñón de Argel era una isleta que había delante del puerto de Argel y que lo controlaba y donde había una guarnición española, precisamente hasta 1529 cuando Barbarroja los desalojó. Y gracias a eso en el puerto de Argel había mucha más libertad de movimientos para los navíos que entraban y salían. Y por eso Argel empieza a crecer de una manera espectacular a partir de ese momento. Y era necesario
desplazando a otros puertos como el de Cherchell, que estaba cerca, que también podía haber progresado, desplazándolos con mucho y convirtiéndose en el gran emporio del corso en el Mediterráneo occidental, bajo el impulso de Barbarroja y el impulso que daban sus corsarios y los moriscos que venían en buena parte del Reino de Valencia. Pero bueno, me ha complacido mucho ver lo bien documentado que estaba sobre este episodio de 1529. Y quería decía usted, a pesar del ordenador, no, a pesar de mí, porque el ordenador no tenía ningún problema, el problema era mío. Y hasta que me he acordado que podía pasar página tan simplemente con las teclas estas, que he caído al final, pues bueno, pues he estado padeciendo. Yo, aparte de felicitarte, quería preguntarte, llevamos ya un tiempo buscando información y documentación sobre algunos episodios que las Germanías en Elda y Ana María Pérez Calvillo se encastilla, y sobre todo porque también arqueológicamente asociamos algunas de las obras de fortificación del Palacio, del Alcázar, a ese momento. Si tienes algo que aportar, documentación o... No, respuesta rápida, no, desgraciadamente no. Esto, si alguien sabe, quien ahora mismo más sabe de estas cosas es Pablo Pérez García, que es catedrático de mi departamento en Valencia, y llevan bastantes años estudiando las Germanías en la ciudad y en el reino. Y de hecho ha sacado unas publicaciones sobre el reino. El problema de Elda es que es señorío. La documentación señorial siempre es más difícil de acceder, más fragmentaria muchas veces, no nos da pistas. Entiendo lo que me estás preguntando. Tenemos indicios de cierta fortificación que puede datar de esta época. ¿Obedecería a esto? Probablemente. Sin duda, la mayor parte de los castillos del reino se fortifican. Hacen obras menores. No es el momento de hacer un baluarte o de construir una barbacana o algo por el estilo, o de adecuar una torre para asentar artillería, pero sí que podemos abrir troneras. Eso es muy interesante, porque las aspilleras se suelen ensanchar para que puedan asomar bocas de fuego en esta época. Eso pasa en el castillo de Peñíscola muy claramente, antes de que llegue el virrey. Y en otros castillos del reino, incluso en el de Benissano, que es de señorío, también se pueden apreciar obras que pueden obedecer a esta época. Pero mientras la documentación no lo confirme, pues tampoco podemos darlo por seguro, podemos intuirlo. Sobre cómo pasaría la guerra doña María, pues me imagino que con bastante congoja, como la mayoría de las damas de la nobleza valenciana, que muchas de ellas tuvieron que embarcarse de mala manera para huir después de la batalla de Gandía, desde Denia hasta Peñíscola. No conozco su periplo vital, no conozco su trayectoria en estos años, no lo sé, la verdad. Lo que pasaría, solamente sé los indicios que nos dan sus préstamos. Y de lo que indican es, por otra parte, su buena cabeza, sin duda, pero también y sobre todo el compromiso con la causa real, la necesidad que entendía ella de financiarla, de prestar gratuitamente parte del dinero, pero también de invertir con cabeza y decir, bueno, ahora que hay censales a la venta, pues los pongo yo, sirvo de esta manera, mi nombre queda en los escritos y alguna renta le sacaremos al dinero, porque lo que no era una manirrota, desde luego. Sí que me interesaría saber cómo se le devolvieron los préstamos, los que no eran censales. Porque esto debió de ser con cargo a los servicios de cortes, porque la manera más universal que hubo, y esto es que es completar el círculo, ¿cómo se pagaron los préstamos de las Germanías? Pues multando a los agermanados. Se acabó la guerra, se ponen multas masivas a los agermanados de miles de ducados y esto se consigna a favor de los prestamistas. Pero doña María no. Yo creo que debió de ser de los servicios de cortes. Pero bueno, hay más vida, hay más posibilidades de investigar y seguiremos con ella. Una reflexión, pero desde la sociología, que es más bien mi campo. En esta forma de ver la historia siempre aparece como elementos fundamentales el capital, por supuesto, los ejércitos disponibles, y el tercer elemento, que siempre me aparece por aquí, es la población. Es absolutamente fundamental. Francia se hace grande porque tiene mucha más población que España. Y para la población el elemento fundamental es el control de la mujer. Los soldados se pueden perder un ejército y no pasa nada, pero no podemos perder mujeres y tenemos que controlar su sexualidad para controlar la cantidad de población disponible. Simplemente remarcar que un elemento fundamental es la mujer y su papel en la población disponible. Claro, aquí yo no me quiero meter en camisas de once varas y en un terreno que no es el mío, que es el de la historia de las mujeres. Pero en esta época, mujeres y hombres tienen
papeles que le reserva el orden social. Un orden social que además se tiene por natural, que se cree que es reflejo de la propia naturaleza como obra divina, o sea, que es un orden sancionado por Dios. Pero esto no quiere decir que las mujeres sean personas inertes, que están sometidas por completo a la voluntad de terceros. Aquí vemos a mujeres actuando, claro, en circunstancias excepcionales, que tienen patrimonio, que se han quedado viudas y tienen que administrar el señorío, pero tomando decisiones, gobernando. Y no es una época rara. Mujeres que gobernaban en el siglo XVI, pues tenemos a Isabel de Inglaterra, por no hablar de Isabel la Católica, que murió muy a principios del siglo, en 1504, Isabel de Inglaterra, Catalina de Medici en Francia, efectivamente. Y a las mujeres el papel principal que les estaba reservado era el de la maternidad. Pero la maternidad implica gobernar la casa. La maternidad implica gobernar la familia. De puertas para adentro quien mandaba es la mujer. O sea, las mujeres en cada una de sus casas. Es un papel importante y un papel que doña María supo extender al conjunto del gobierno de su casa. No hay que olvidar que el patrimonio que ella aportó a los Coloma era un patrimonio muy importante. Y el haber mencionado a esas pocas mujeres que también intervienen me sirve para que veamos que su papel no era tan raro, tan excepcional, sino que era lo que correspondía a una dama de la nobleza que gobernaba su casa. Ella lo podía hacer en una posición mucho más potente que otras, que la pobre Ana de Montpalau, que apenas aportó unos 100 ducados, o Yolande Exart, que también aportó muy poquito, pero también ellas asumieron el protagonismo que les correspondía, el protagonismo que les tocaba al frente de su casa y con el compromiso que tenían con su clase y con el rey. Pero no quiero meterme más en estas cuestiones, y más estando en la mesa Carmen Irles, que sabe muchísimo más de yo de historia de las mujeres. Pero vamos, que claro que sí, evidentemente la base es el orden social. Lo importante en esta época es cómo ese orden se interioriza por todos, por hombres y por mujeres, que están convencidos de que es el orden natural, que eso es lo que se ha roto en el último siglo, del que ahora ya no existe un orden natural de las cosas, no existen ni géneros siquiera, son construcciones sociales. Pero voy a callarme ya, porque si no diré alguna impertinencia e inconveniencia. Pero gracias por las preguntas, que son todas muy interesantes, ya lo creo, y que me hacen pensar bastante. No sé si hay alguna pregunta más o ya hemos cumplido sobradamente con esas 2 horas que normalmente nos reunimos aquí, y creo que de manera muy fructífera en todos los casos. Bien, pues agradecerles su presencia, su participación, y bueno, decirles que el próximo jueves tendremos una nueva conferencia, y a la cual, por supuesto, están todos ustedes invitados. En este caso va a ser sobre Juan Coloma y los ecos petrarquistas en sus sonetos 1522-1586, a cargo del doctor Alejandro Jacobo Egea, de la Universidad Católica de Murcia. Pues ya saben que esperamos contar con su presencia. Muchísimas gracias.